En la base de los Andes bolivianos, donde encontramos bosques húmedos, bellos ríos, cascadas y diversas aves, a las afueras de la pequeña ciudad de Samaipata se encuentra Mencoresp, un pequeño espacio ideado para darte atención personalizada, donde podrás tener un encuentro personal con el médico divino. Allí en nuestro centro de salud tenemos un equipo de trabajo especializado para tratar tu salud de manera integral. Te ofrecemos desintoxicación, masajes relajantes y terapéuticos, fomentos, geoterapia, hidroterapia, crioterapia, seminarios de salud y mucho más. Buen día para todos, Dios los bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente queriendo compartir temas muy interesantes y muy importantes para cada uno de ustedes. Recuerden que está la Fundación Mencoresp, la cual quiere traer bálsamo en Galaad para sus vidas, ¿no? Sabemos que Dios es nuestro médico de médicos y que Él ha dejado muchas recomendaciones, ha dejado la medicina natural, los remedios naturales para ayudarnos allí a restaurar nuestra salud. Y bueno, Él también nos brinda mucho conocimiento para poder entender un poco más cómo pues está conformado nuestro cuerpo y cómo podemos mejorarlo también. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante. Sabemos que en estas últimas décadas todas las enfermedades crónicas pues han ido en aumento, ¿no?, en el planeta, y cada día hay más cáncer, más diabetes, más infartos, cada día aumentan definitivamente pues las enfermedades no transmisibles, ¿no? Mucho más que las transmisibles. Ese es un dato muy, muy importante, ¿no? Antes la gente vivía menos, se moría más joven, pero no por culpa de las afecciones crónicas, ¿no? La mataba el cáncer o las infecciones. No era posible muchas veces realizar cirugías y morir era simple, ¿no? Quizás usted estaba en el río en algún momento disfrutando un día soleado con su familia y desafortunadamente pues se rompía pues una pierna, tenía una fractura abierta, no había antibióticos, no había manera de remediarlo y la persona que pasaba pues fallecía, ¿no? Y tal vez ni siquiera había cumplido muchas veces 30 años, era normal, pero eran otros tiempos. Antes de la invención de los antibióticos, la principal causa de muerte en el mundo eran las enfermedades transmisibles. ¿Recordamos esos datos? Es decir, todas las infecciones. Hoy, con todos los avances que ha tenido pues, la medicina, el panorama es otro, pero no mucho más alentador. Las enfermedades transmisibles, las NT, pues superan a las transmisibles, ¿no? El 1 de junio se dice que hubo un estudio del 2018, la Organización Mundial de la Salud recordó que la NT matan a 41 millones de personas cada año, imagínense eso, lo que equivale al 71% que se producen también en el mundo, y entre dichas enfermedades las que se cobran más víctimas, podríamos decirlo, son las cardiovasculares, el cáncer, las afecciones respiratorias y la diabetes. ¿Cómo ves esos datos? Bien interesantes, ¿no? Vivimos más, pero no vivimos mejor, y cada día nuestros hijos corren también el riesgo de ser parte de esos números fatales. Podemos ayudarlos, sin embargo, y podemos evitarlo si cuidamos su alimentación. Ahí está la clave, las cifras no mienten. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año se reportan 3.000 ataques cerebrovasculares en menores de 10 años. Imagínense en eso, son niños que desde que nacen pues toman leche de fórmula, muchas veces que está plagada de azúcar, tristemente, que no paran de tomar pues refrescos porque son, digamos, la chispa de la vida, ¿no? Se dice, y que desayunan con cereales azucarados de caja. Muchas veces estamos creando un ejército de niños pues definitivamente adictos al azúcar, que luego pues serán adultos que enfermos, por supuesto, ¿no? Pero esta tendencia se puede cambiar, queridos amigos, y todos podemos ser parte de ese cambio. Esa es una de las grandes razones por la que
pues nosotros compartimos aquí con ustedes estos datos, ¿no? Y bueno, necesitamos realmente hacer cambios, ¿no? Nosotros sabemos que el panorama mundialmente, por ejemplo, el caso de China, no es muy alentador. En 1980, el solo 1% de su población tenía diabetes tipo 2, que se suele llamar diabetes del adulto, y hoy el 11.6% de los casi 1.400 millones de habitantes del gigante asiático tiene esta enfermedad. O sea que más o menos 160 millones de ciudadanos desde el 2007 se cuentan con más de 22 millones de diabéticos en ese país, que es un número pues muy cercano a la población total de Australia, ¿no? Y en una sola generación, pues el aumento de esta enfermedad definitivamente sigue aumentando, ¿no? En la República Popular China, recordemos que fue del 1 al 160% y causa escalofríos. ¿Cuál fue la causa de que la diabetes se elevara de esta manera tan alarmante? Pues los cambios alimenticios en el país, gracias a la entrada masiva en su territorio del veneno del occidente. ¿Cuál es? El azúcar, por supuesto, ¿no? Y no solo se trata de China, a escala mundial el problema no mejora. Los estudios indican que entre el 2020 y el 2030 1 de cada 3 estadounidenses tendrá diabetes. Y para el 2040, según los estudios, 1 de cada 10 habitantes del planeta la padecería. Así que es una dulce, digámoslo así, pandemia que no respeta cultura, ni sexo, ni religión, ni raza, ni clase social. Y así estamos, ¿no? La diabetes, tristemente, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, los infartos, pues se expanden por el globo, ¿no? Y todos estos males tienen una relación directa con nuestra alimentación, aunque no queramos verlo o entenderlo. Es así. Preferimos muchas veces creer lo que manda la tradición o lo que dice el especialista de cabecera, que es respetado, pero que se trata de un problema a veces genético, se dice, ¿no? Que el colesterol está alto, entonces seguro alguien de su familia lo tuvo y usted lo heredó, es lo que le dicen. O si ningún familiar tuvo este problema, entonces le dicen que habrá sido que su suegra se lo contagió, no sabemos cómo, alguna cosa así, ¿no? Y tenemos que dejar de lado pues la creencia de todos los problemas de salud que son hereditarios y que la información genética es como una maldición, pareciera, ¿no? Que se repite de generación en generación. Realmente el verdadero enemigo es nuestro estilo de vida. La culpa no es de los genes. A uno de los investigadores, por ejemplo, que ayudó a descifrar el genoma humano, quiero que piensen en esto, a principios de este siglo, pues le preguntaron que si consideraba que estas revelaciones habían sido exitosas, y él respondió que si por éxito se entendía el haber logrado el desciframiento completo de esa cadena de ADN, entonces sí, él respondió esto. Pero si el éxito se medía en poder explicar concretamente para qué había servido ese descubrimiento, entonces no. Fíjense, entonces estos hallazgos poco habían conseguido, yo diría que sí sirvió, ¿no? Para darnos cuenta de que somos muy parecidos, ¿saben a quiénes? A las ratas, porque casi somos igualitos. Así lo explicaba un estudio que se dio a conocer en el 2004, ¿sabían? En la revista Nature, el 90% de los genes de estos roedores tienen una correspondencia más o menos evidente con los nuestros, ¿sabían eso? Y vivimos muy pendientes de un montón de genes que por supuesto sí evidencian pues nuestras predisposiciones a padecer algunas enfermedades, ¿no? Pero que no todo tiene que ver allí con la parte, digamos, genética. Finalmente, como yo le digo a algunos pacientes, usted dispara o usted tira del gatillo. De usted depende que esa genética pueda resurgir en su vida o no, según el estilo de vida que usted tenga. Así que bueno, mis queridos amigos, vamos a dejar este tema y vamos a seguir una segunda parte
allí más adelante, pero recordemos que definitivamente necesitamos un cambio de actitud, de pensamiento y entender que sí tiene que ver el estilo de vida con las enfermedades que llegan a mi vida seguramente. Muchos de nosotros no hacemos ejercicio, no respiramos bien, no comemos saludable, muy poco saludable, ni ensalada muchas veces, no tomamos agua, principalmente, ¿no? El agua que es tan necesaria, comemos poca fruta, no hacemos ejercicio, en fin. Y por supuesto que vienen enfermedades, infartos, y cada día mueren millones de personas por accidentes cerebrovasculares o embolias. Entonces necesitamos hacer un cambio con urgencia. Que Dios nos ayude y que toda esta información sea de gran bendición para tu vida. Dios los guarde grandemente. Chao, chao.